Muy buenas noches tengan todos. Es un placer verdadero estar con ustedes en esta bella noche de solsticios acá en Orlando. Acompáñenme donde están para que podamos tener una palabra de oración inclinando el rostro. Eterno Padre Celestial, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Te rogamos en esta hora que nos des espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de reverencia a tu nombre. En el nombre de Jesús. Digno, digno, digno eres Jesús. Amén. En esta noche vamos a abordar un tema simplemente fascinante. Es el tema de la crisis emocional. La crisis emocional en medio de un mundo sumido en crisis. ¿Cuál será la esperanza que Dios quiere darnos en medio de la crisis emocional? Para ello vamos a ir al Evangelio de Lucas. Acompáñeme al Evangelio de Lucas, capítulo 7, y el verso 36. Dice allí, Lucas 7:36, un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Así fue a casa del fariseo y se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que había sido pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Se puso detrás de él, a sus pies, y empezó a llorar y a rogar con lágrimas sus pies y a enjugarlo con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si este fuese profeta, conocería qué clase de mujer le toca, que es pecadora. Entonces Jesús le dijo a Simón: tengo algo que decirte, Simón. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con quién pagar, perdonó a los 2. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón respondió: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Y vuelto la mujer, dijo Simón: ves a esta mujer, entró a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella no ha cesado de regar mis pies con sus lágrimas y lo ha limpiado con su cabello. Y tú no me besaste, pero desde que entré en ella, ella no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, como sus pecados, que son muchos, le han sido perdonados, ella amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco perdona, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban en la casa empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona los pecados? Pero él volvió a insistir, volvió y le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando retomamos el verso 36 dice que este evento ocurrió en una casa. Así fue a casa del fariseo. Quiero que tengamos presente que esta casa, por extrapolación, es decir, por extensión, por ampliación, representa un individuo, una familia, una iglesia, una nación. Cuando Jesús estaba en la tierra, le dijo a los que lo escuchaban: cualquiera que escuchase mis palabras y no los atiende, lo compararé con una casa que fue construida
sobre la arena. Y vinieron vientos y crecieron los ríos y dieron con ímpetu contra la casa y aquella casa se cayó. Y aquel que escucha mi palabra y hace mi palabra, lo compararé con una casa construida sobre la roca. Y vinieron tempestades, descendió la lluvia, creció el río, dieron contra ímpetu contra esa casa, y la casa de la roca no cayó, porque la roca que la simiente es Cristo Jesús, nuestro Redentor de gloria. Confiad, confiad perpetuamente en el Eterno, porque el Eterno Dios Todopoderoso es la roca de los siglos. El texto está entonces cargado de una crisis emocional de dos partes, una de Simón, otra de María. En lo que la brevedad del tiempo nos permite, podemos ver algunos elementos de la crisis emocional que se vivía en esta casa, en este individuo, en esta iglesia, en esta nación que aquí se simboliza. Allí dice que el primer elemento a rescatar es una distorsión de la realidad. Si analizamos el texto, vamos a ver la primera frase en el verso 39, donde Simón dice, verso 39, si este fuera, en el verso 39, si este fuera profeta, sí, el 39, si este fuese profeta, conocería qué clase de mujer le toca. Una distorsión de la realidad cuando hay una crisis emocional en la familia, en la iglesia, cargando dentro de sí en el individuo y en toda la nación. Si este fuese profeta, dice el texto. Simón era fariseo, dice el texto. Es decir, era un conocedor, era un estudioso, era un doctor principal, era un doctor tal vez comparado a Harvard en aquel momento. Simón conocía las Escrituras. Si este fuese profeta, Simón sabía que Jesús era profeta realmente. Simón había leído la Torá, los libros antiguos, y sabía y había escuchado al profeta Isaías, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre maravilloso, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Simón había también por experiencia visto los milagros de Jesús. Sabía que él era profeta, si este fuese profeta. Simón había sido limpiado de su lepra por el poder de Cristo Jesús. Por eso es que la fiesta era en la casa de Simón en homenaje a su sanador. Simón entonces había escuchado a Juan el Bautista hablar de Jesús también por testimonio. Había escuchado cuando Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Simón había escuchado la voz y sabía que este era el Verbo de Dios. Había testificado y había sabido y había escuchado el anuncio. El Verbo es Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan había dado testimonio de Él, pero Juan no era la luz. Juan daba testimonio de aquel que venía detrás de Él, que era la luz. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por Él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Y entonces Simón aludía fuera de la realidad si éste fuese profeta. Nosotros muchas veces también, dentro de la crisis emocional, tendemos a distorsionar la realidad, tendemos a negar la realidad. No vemos las cosas en su objetividad, sino tras un prisma subjetivo. Cristo Jesús a nosotros nos salvó, nos lavó, nos limpió. Hemos conocido que Dios ha estado llamándonos, que Dios ha estado conduciéndonos, protegiéndonos, cuidándonos. Y aún así, muchas veces distorsionamos esa realidad y atribuimos nuestra salud, nuestra prosperidad, atribuimos nuestro trabajo, nuestra energía, nuestra capacidad a nuestras propias fuerzas. Si éste fuese profeta. Y allí mismo